A mí particularmente me parece una obviedad, algo que todo mundo debería tener muy claro. Algunas de las palabras que pronunció Norma Piña el día viernes, hubo una asamblea, es la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en México. Y entonces en el momento de la inauguración ella dio un discurso y dijo, cito textualmente: ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza. Les voy a dejar ahora el discurso para que ustedes lo escuchen. Dijo cosas bastante interesantes. Esta frase es muy buena, porque es lo que hemos venido reclamando de la actitud del gusano. Se encontraba, según él, casos de corrupción. Vamos a poner otro ejemplo para que sepan cómo sí era su proceder de esta forma. ¿Se acuerdan que declaró muchas veces, que había corrupción en las empresas que estaban distribuyendo medicamentos? Y que por eso les canceló los contratos y provocó un desabasto brutal que hasta el día de hoy todavía no ha logrado subsanarse. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Hay alguna empresa que haya sido sancionada por esto? Yo les digo, sí, hubo 2. La sancionaron por 2 años, ya están recibiendo contratos otra vez. ¿Hay algún funcionario dentro del sector salud que haya sido castigado por esta corrupción? No, nadie. ¿Y qué fue lo que hizo López? Cancelar los contratos, o sea, no castigar a los corruptos, sino cancelar los contratos. Pasa lo mismo en el Poder Judicial. Según él había corrupción y era el problema. Ustedes verán, el tiempo le va a dar la razón a quien la tenga. Ustedes verán que el cambio de jueces, magistrados y ministros no va a resolver el problema, porque fíjense, solamente el 2% de los casos llegan ante un juez. El principal problema no está ahí. La corrupción va a seguir, va a estar en las fiscalías, va a estar en los ministerios públicos, en las policías, y entonces eso no va a resolver el problema. Pero como dice Norma Piña, ninguna falla justifica eliminar de tajo las cosas. Y luego la segunda parte de su frase: menos aún si se establece un modelo que, según la experiencia comparada, vean Bolivia, que no es como que un ejemplo de justicia, ¿o sí? No abonan a la impartición de justicia, sino que la politizan. Y eso es lo que va a ocurrir. Ya anda por ahí, nomás por citar a uno, Estúpides Flores, o ¿cómo se llama? Eurípides. Estúpides Flores, el que fue diputado de la organización delictiva de la secta, diciendo que él es el mejor evaluado para ser ministro. ¿No es eso politizar la justicia? ¿No que supuestamente se pretendía lo contrario? Ya anda por ahí la hija de Olga Sánchez Cordero, que primero estaba en contra de esta votación y ahora va a participar. Quiere ser ministra de la Corte. Y si llega, ¿no es eso politizar la justicia? O sea, tiene razón Norma Piña en lo que está diciendo, pero pues los tontos dicen que no. Otra frase, ya les dejo lo que dijo. La reforma judicial va a presentar retos para las personas juzgadoras en México. Y dice que estos retos deben basarse en derechos humanos, en ética, en dignidad y en equidad, y que no debe limitarse al ámbito de leyes y tribunales solamente, pues no se deben tomar decisiones improvisadas que politicen la impartición de justicia o eliminen la propia carrera judicial, ya que esto podría comprometer la independencia judicial y los principios democráticos de México. Es fuerte, de verdad, lo que están haciendo. Es muy fuerte. Escuchen el discurso de Norma Piña, me pareció interesante. Todo el discurso está bueno. Rescaté estas 2 frases que son muy importantes
para ver si la gente las tiene en cuenta. Jueces, señoras y señores, amigas y amigos todos, agradezco al Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil, y especialmente a su secretario, magistrado Armando Maitret Hernández, por su gentil invitación a esta ceremonia inaugural de la 19ª Asamblea General Ordinaria, así como a participar dentro del panel de diálogo entre ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actividad emblemática que desde hace varios años se ha convertido en un espacio de reflexión abierta e intercambio de ideas que han detonado mejoras en la impartición de justicia. Mi especial reconocimiento al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que sin lugar a duda alguna ha sido el alma de esta asociación. Les pido un aplauso para él. No quisiera dejar pasar este momento en especial, el hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta asociación en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto. Ahora es patente su ausencia, naturaleza humana. Muy destacadamente, el tema que será abordado en esta Asamblea General Ordinaria es reforma judicial, los retos para las personas juzgadoras en México, temática que surge ante la enorme incertidumbre que priva en la sociedad y en los propios operadores de justicia sobre los efectos de la citada reforma constitucional. Ante este escenario, se torna indispensable un diálogo abierto y franco sobre los riesgos y los retos que implica para las personas juzgadoras en México la implementación no solo de un nuevo modelo de elección, tanto en el ámbito federal como en el local, sino los impactos en la función misma de juzgar, la independencia y la carrera judicial. Indudablemente, la reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo o no únicamente para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. No es posible saber en estos momentos cuál será su resultado. Se necesita, como diría Leduc, de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso, y al mismo tiempo así lo deseo, por el bien de mi país, que la expresión "sí se pudo", exclamada por algunos, solo tendrá sentido no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma por el bien de México no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre
los poderes del Estado por el bien de la sociedad a la que servimos y que sea, como digo, mejor que el que ahora tenemos. Pero esto solo se verá con el tiempo, y es cuando en ese periodo, en ese lapso, se podrá apreciar y evaluar. No obstante, sostengo que el principal reto deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad, en la que los hechos objetivos y verificados han tenido menos influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones. Por otro lado, es un reto posiblemente más grave, es que tal y como fue reconocido por el director general de Consultas y Estudios Constitucionales de la Constitución Humanos, esta reforma fue concebida sin un diagnóstico. Así fue aceptado. Al respecto, valga recordar lo que dijo Martín Landau, reconocido profesor de Ciencia Política de la Universidad de California. Esta reforma, como les decía en principio, fue concebida sin un diagnóstico, que así fue reconocido por el propio representante del Estado mexicano en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, valga recordar lo que dijo, Landau, reconocido profesor de Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley, y cito: toda propuesta de política está acompañada de riesgo e incertidumbre. Esto es, todas las políticas son hipótesis. Todas las políticas, por tanto, contienen alguna probabilidad de error y no puede aceptarse a priori como correctas. Si una propuesta de política es el producto de una negociación, el resultado de un conflicto o el producto de fuerzas históricas o lo que sea, eso no cambia su estatuto epistemológico, mantiene su carácter hipotético. No debe extrañarnos que varias voces hayan sostenido que el establecimiento de la elección de personas juzgadoras por voto popular, destruyendo el sistema de carrera judicial y profesionalismo construido durante décadas y sometiéndolos a presiones políticas constantes para asegurar su reelección, pudiese resultar en la advertencia de Tocqueville en el sentido de que esas innovaciones tendrán tarde o temprano determinados resultados y que se dará cuenta un día de que al disminuir así la independencia de los magistrados, no solo se ha atacado al Poder Judicial, sino a la República Democrática misma. No debe extrañarnos tampoco que se haya sostenido por otras voces que los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado, y que uno de los propósitos de un poder judicial independiente
es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido, enriquecido. Y cuando múltiples voces, nacional e internacionalmente, academia, juzgadores, alzan la voz en un coro de advertencias, entonces resulta prudente prestar atención. Personalmente, y asumiendo la enorme responsabilidad justo en este momento histórico, he sostenido una y otra vez y con el mayor énfasis posible que la justicia no solo es una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de nuestro país. La justicia no es un monopolio del Poder Judicial. He sostenido también que, por supuesto, se necesita una reforma, pero no podemos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no permite la improvisación, y mucho menos de esta magnitud y de consecuencias hasta ahora impredecibles. Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no solo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, sigo sosteniendo que la existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. Y en este contexto resuenan las palabras del ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, cuando advierte que la llamada de reforma judicial, y cito, pretende, más que un nuevo diseño judicial, un desmembramiento constitucional, una dislocación del principio de división de poderes, que reubica al Poder Judicial como órgano subordinado del poder político hegemónico. La reforma, por tanto, no se dirige a combatir los pendientes reales de la judicatura, sino a capturar al Poder Judicial. Cierro comillas. Señoras y señores, la realidad que vivimos nos impulsa a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de haber servido, hasta donde ha sido posible, a nuestra sociedad, con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad. Las y los jueces hemos hablado por nuestras sentencias. Ahí está lo que hemos hecho. Es plenamente conocido, sin opacidad alguna. Al contrario, con la máxima publicidad como lo establece la ley. Ahí está nuestro legado y ahí seguirá, lo que nos permitirá en el porvenir
seguir caminando erguidos y ver de frente a la sociedad, al presente y al porvenir, que habrá de ponderar lo que hicimos por la defensa de la democracia constitucional en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a disfrutar la academia, las ideas, las críticas, y vamos a empezar con la inauguración. Nos ponemos de pie para inaugurar, por favor. Siendo las 10:24 del día 29 de noviembre de 2024, declaro inaugurada la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil. Muchas gracias.